Con esto, la herencia es nuestra. La casa y el terreno valen como mínimo $150.000. Si le sumamos la jubilación y los ahorros del viejo, nos aseguramos 200.000, fácil. Esa fue la frase que Mateo, mi hijo, le dijo a su esposa, Carla, mientras sonreía frente al ataúd de su padre. En ese instante, mientras el cuerpo de mi marido aún no había perdido su calor, verlos calcular la herencia con esa frialdad me congeló el alma. Pero ellos no sabían nada. No tenían la menor idea de que Ernesto, mi Ernesto, lo había planeado todo antes de irse. Mi nombre es Elvira Rojas y tengo 69 años. El mes pasado, un cáncer de estómago se llevó a mi amado esposo, Ernesto. Tenía 74 años y habíamos compartido 45 de ellos. Era la persona que más quise en el mundo. Ernesto había sido profesor de historia en un colegio secundario, un hombre íntegro que dedicó su vida a enseñar la importancia de vivir con rectitud y honor. Yo, por mi parte, trabajé durante 35 años como asistente social en la municipalidad, en el área de la tercera edad. Mi especialidad era, irónicamente, la resolución de casos de abuso económico y conflictos familiares. Nuestra pequeña casa en Villa Devoto, que construimos con el esfuerzo de toda una vida, estaba llena hasta el techo de los libros de historia de mi marido y de mis artesanías. Nunca fuimos ricos, no en el sentido material, pero nos apoyamos mutuamente y construimos un hogar cálido, un refugio lleno del aroma de los jazmines del jardín y el sonido de algún tango lejano los domingos por la tarde. Nuestro único hijo, Mateo, tiene 45 años y trabaja en una inmobiliaria. Su esposa, Carla, de 41, fue promotora en su juventud y conserva un aire de superioridad que nunca me terminó de cerrar. Y luego está Lucía, mi nieta, lo más preciado que tengo. A sus 15 años, cursando el tercer año de la secundaria, es una chica dulce y cariñosa, profundamente apegada a sus abuelos. Ernesto y yo nos deslomamos para pagarle la universidad a Mateo. No queríamos que empezara su vida adulta con deudas. Esa era nuestra filosofía. Le dimos el dinero para la fiesta de casamiento, unos $10.000 de aquella época, y también lo ayudamos con el anticipo para su departamento en Palermo, otros 20.000. A lo largo de los años, calculo que nuestra ayuda superó los $100.000. Hace 6 meses, a Ernesto le diagnosticaron el cáncer. A partir de ese día, mi vida se convirtió en una peregrinación diaria al hospital. Me dediqué en cuerpo y alma a cuidarlo, a sostenerle la mano durante las largas sesiones de quimioterapia, a leerle el diario en voz alta cuando sus ojos se cansaban. Mateo y Carla vinieron a visitarlo al principio, con caras largas y gestos de preocupación ensayados. Pero con el paso de las semanas, sus visitas se hicieron cada vez más esporádicas. Durante el último mes, la única que venía sin falta cada fin de semana era Lucía. Fuerza, abuelo, le decía, mientras le apretaba la mano, y a Ernesto se le iluminaba la mirada. A veces, cuando nos quedábamos solos, Ernesto me miraba con una sombra de preocupación en sus ojos. Vieja, estoy preocupado por Mateo, me decía con un hilo de voz. ¿Por qué, mi amor? Últimamente, solo me habla de plata. Me pregunta por el valor de la casa, por cuánta guita me quedó de la jubilación, si el seguro de vida es grande. Seguro que lo hace porque se preocupa por nosotros. Ernesto, intentaba tranquilizarlo, aunque una pequeña espina de duda se me clavaba en el pecho. Quiere saber si vamos a estar bien. Pero la expresión de mi marido no cambiaba. Lucía me contó algo. Escuchó a Mateo decirle a Carla, «Che, si el viejo se apurara un poco, la vida sería más fácil». Me negué a creerlo. Era una monstruosidad. Pero el rostro de Ernesto era la imagen de la seriedad. Elvira, si me pasa algo, tenés que protegerte. Trabajaste 35 años en el servicio social. Confía en tu experiencia, úsala para defenderte a vos misma. El mes pasado, Ernesto se fue. Exhaló su último aliento en silencio, mientras sostenía mi mano. Sus últimas palabras fueron un susurro, gracias. El día del velorio,
la sala de la cochería de la avenida San Martín estaba llena. Vinieron amigos, vecinos y muchos de sus exalumnos, ya hombres y mujeres hechos y derechos, que se acercaban a darme el pésame. El profe Rojas fue un grande. Nos enseñó a pensar. Ernesto fue un maestro de vida para mí, Elvira. Lo vamos a extrañar mucho. Escuchar esas palabras, sentir el cariño genuino de tanta gente, me reconfortaba el alma. Me hacía sentir, una vez más, el inmenso orgullo de haber compartido mi vida con un hombre tan querido. Fue entonces, en medio de ese murmullo de respeto y dolor, que escuché las voces de Mateo y Carla, que hablaban en un rincón, creyéndose a salvo de oídos indiscretos. Con esto, la herencia es nuestra. La casa y el terreno valen como mínimo $150.000. Si le sumamos la jubilación y los ahorros del viejo, nos aseguramos 200.000, fácil. Era la voz de Mateo. Clara, nítida, teñida de una codicia que me heló la sangre. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. ¿Tu papá se tomó su tiempo, respondió Carla, con una risa ahogada que fue como una bofetada. A mamá la metemos en un geriátrico y listo. Con 300.000 pesos por mes le alcanza y sobra. Esa vieja no entiende nada de plata, así que la convencemos fácil. Me quedé paralizada, temblando de pies a cabeza. Frente al ataúd de mi marido, con su cuerpo aún presente, estaban repartiéndose su vida, planeando deshacerse de mí como si fuera un mueble viejo. La misma estructura familiar tóxica que había visto cientos de veces en mi oficina, el mismo patrón de abuso, se estaba materializando en mi propia vida, con mi propio hijo como verdugo. Una vez que terminó el entierro en el cementerio de la Chacarita, la actitud de Mateo y Carla cambió de forma descarada. Esa misma noche, después de volver a casa, se instalaron como si nada. Mamá, tenemos que hablar del futuro, dijo Carla, con un tono falsamente compasivo, mientras se servía un café que yo había preparado. Esta casa es demasiado grande para vos sola, ¿no te parece? Además, está el tema del impuesto a la herencia, es un lío. Agregó Mateo, sentándose a su lado. Lo mejor sería que nosotros nos ocupemos de la casa y vos te vayas a un buen hogar de ancianos. Vas a estar más cuidada. Pero todos los recuerdos con su padre están acá, empecé a decir, con la voz quebrada. Los recuerdos se llevan en el corazón, Elvira, me interrumpió Carla con suficiencia. Aferrarse a las cosas materiales no es bueno a tu edad. Mi experiencia de 35 años me gritaba que aquello era el prólogo de un manual de abuso económico. Pero eran mi hijo y la mujer que él había elegido. Me resistía a creer que fueran capaces de tanta crueldad. A la mañana siguiente, me desperté con el timbre. Era un hombre de traje, de una inmobiliaria. Carla lo había llamado sin consultarme. Es para tasar la propiedad. Lo necesitamos para ver las opciones del geriátrico de mamá, le explicaba Carla al tasador, como si yo no estuviera presente. La ubicación es excelente, dijo el hombre, recorriendo el living con la mirada. Podríamos hablar de unos $170.000, quizás un poco más. Los ojos de Mateo brillaron con una codicia casi infantil. Más de lo que pensaba. Con eso, el geriátrico es pan comido. Yo estaba atónita. No habían pasado ni 2 semanas de la muerte de Ernesto. Mis sentimientos, mi duelo, mi dolor, no significaban absolutamente nada para ellos. Y entonces empezaron las peticiones de dinero. Suegra, me da una vergüenza terrible, pero tenemos un problema, empezó Carla una tarde, con una expresión de falsa humildad. Mateo tiene que cubrir unos gastos de representación en el trabajo y la empresa tarda en reintegrarle el dinero. ¿No nos podrías prestar unos $2.000? Te juro que el mes que viene te los devolvemos. Dudé. Era mucho dinero. Pero si se trataba del trabajo de mi hijo, ¿cómo negarme? Está bien. Pero, por favor, devuélvanmelo. Gracias, suegra. Nos salva la vida. Dijo Carla,
con una sonrisa radiante, y se fue casi corriendo. Por supuesto, ese dinero nunca volvió. Una semana después, apareció Mateo con cara de velorio. Vieja, se me rompió el auto. El motor, un desastre. Y lo necesito para laburar, estoy desesperado. ¿Y cuánto sale el arreglo? Como $1.500. Pero te los devuelvo en cuanto cobre, palabra. Otra vez, saqué mis ahorros y se los di. Era para ayudar a mi hijo, me decía a mí misma, para que pudiera seguir adelante. La semana siguiente, volvió Carla. Elvira, ¿nos ayudarías con la cuota del instituto de Lucía? Quiere prepararse para entrar a un buen colegio secundario privado. Claro, por Lucía, lo que sea. Son como $300 por mes. Es una inversión en su futuro, ¿no te parece? Acepté pagar esa cuota mensual. Por el futuro de mi nieta, nada era demasiado. Tiempo después, hablando con Lucía, me enteré de la verdad. No iba a ningún instituto. Los $300 mensuales se fumaban en los tratamientos de belleza y las sesiones de spa de su madre. Abuela, ¿qué instituto? Yo no voy a ningún lado. Mamá te volvió a mentir. Las palabras de Lucía me cayeron como un balde de agua helada. Mis ahorros se evaporaban a un ritmo alarmante con estas peticiones semanales. En solo 3 meses, les había dado casi $10.000. Pero no podía decir que no. Me había convencido a mí misma de que mi deber era sostenerlos, que ese era mi papel como madre. Lo que más me dolía, sin embargo, era el cambio en su trato hacia mí. Un día me resfrié y tuve que quedarme en cama. Carla me vio y me dijo con una frialdad cortante. Si tan mal se siente, vaya al médico. Yo tengo turno en la peluquería, así que no puedo acompañarla. Tuve que llamar a un taxi para ir a la guardia. Mientras esperaba, vi a una mujer de mi edad acompañada por su hijo, que le sostenía la mano y le hablaba con cariño. Se me estrujó el corazón. Al volver, Carla me vio con la bolsa de la farmacia. Suegra, gastar en médicos es un desperdicio. La próxima vez, tómese un paracetamol y listo. No pude responder. Les había dado miles de dólares y ahora me reprochaban el gasto de mi propia salud. El trato con la comida se volvió humillante. Cuando se quedaban a dormir, Carla abría la heladera sin ningún pudor y se llevaba lo que le parecía. Nosotros los jóvenes comemos distinto a usted, Elvira. Esta carne la aprovechamos mejor nosotros, decía, mientras guardaba en su bolso los bifes que yo había comprado para la semana. Pero el golpe más bajo fue cuando empezaron a limitar mi relación con Lucía. Cada vez que mi nieta venía a visitarme, Carla venía con ella y se quedaba de guardia, vigilando cada palabra. Mamá, a Lucía no le meta ideas raras en la cabeza, ¿eh? ¿Qué ideas raras, Carla? No le hable de plata ni se queje de nosotros. No es bueno para una nena escuchar esas cosas. Ya no me permitían estar a solas con mi nieta. Carla siempre encontraba una excusa para llevársela, que tenía que hacer la tarea, que tenía un cumpleaños, que era tarde. Un día, la situación llegó a un extremo ridículo. Estaba tomando un café con una amiga del barrio en la confitería de la esquina. De repente, apareció Mateo. Mamá, ¿ya es hora de irse? No. ¿Qué pasa, Mateo? ¿Ocurrió algo? Dale, vamos a casa. Dijo, y me agarró del brazo con fuerza, arrastrándome fuera del local ante la mirada atónita de mi amiga. Mamá, no es bueno que hables tanto con los vecinos. Van a empezar a inventar chismes y eso nos perjudica a todos. No podía entenderlo. ¿Ni siquiera podía conversar con una amiga? Me di cuenta de que Mateo y Carla estaban construyendo un muro a mi alrededor, aislándome del mundo exterior. Si alguna amiga llamaba por teléfono, ellos atendían y decían que estaba ocupada. Día a día, me sentía más sola. Era su estrategia. Y entonces, ocurrió el hecho que lo cambió todo.
Una noche, mientras ellos dormían en el cuarto de huéspedes, escuché sus voces provenientes del living. Me acerqué en silencio y aguzé el oído, conteniendo la respiración. La verdad, la vieja no es más que un cajero automático con patas, era la voz de Mateo. Sí, pero todavía podemos sacarle más jugo. Esa mujer no sabe decir que no, respondió Carla, entre risas. Los $2.000 para gastos de representación, los 1.500 del arreglo del auto, los 300 por mes del Instituto de Lucía. Todo mentira y se lo cree. Me da una risa. Al final, los $2.000 me los gasté todos en el casino, dijo Mateo. Y el auto nunca estuvo roto, obvio. Tu mamá es una ingenua, una pelotuda que no conoce el mundo, agregó Carla. Sentí que las piernas no me sostenían. Todo había sido un engaño. ¿Cuánta guita le quedará en el banco? La próxima vez hay que preguntarle. Claro. Le volvemos a sacar el tema del geriátrico y del susto nos va a alargar todo. Che, qué alivio desde que se murió tu papá, ¿no? El corazón se me detuvo. Ni me digas. Ya en el velorio estábamos calculando la herencia. Los $200.000 no nos los quita nadie. A la vieja la metemos en cualquier pocilga y que se arregle. Nosotros tenemos nuestra vida, no podemos hacernos cargo de un estorbo. No pude moverme. Me quedé ahí, en la oscuridad del pasillo, sintiendo cómo se desmoronaba el último vestigio de amor que sentía por mi hijo. Durante 35 años había escuchado historias como esta. Había asesorado a ancianos despojados por sus propias familias. Pero jamás, ni en mis peores pesadillas, imaginé que yo sería la protagonista de una de ellas. A la mañana siguiente, Carla entró en la cocina con su habitual sonrisa radiante. Buen día, suegra. Qué lindo día, ¿eh? Su amabilidad era una máscara perfecta que ocultaba al monstruo que había escuchado la noche anterior. Un escalofrío me recorrió la espalda. Me estaba engañando con un cinismo absoluto. Elvira, ¿qué le parece si empezamos a visitar geriátricos la semana que viene? Propuso de repente. Pero yo todavía puedo vivir sola. Es por su seguridad, para que no esté sola si le pasa algo. Además, va a estar más entretenida con gente de su edad. Reconocí la táctica al instante. Era el manual del abusador, capítulo 1, el encierro. Aislar al anciano en una institución para tomar el control total de su patrimonio. Pero era la mujer que mi hijo amaba. Una parte de mí todavía se negaba a aceptarlo. Ese mismo día, después del colegio, Lucía vino a verme sola. Tenía la mirada sombría. Abuela, tengo que contarte algo muy importante. ¿Qué pasó, mi amor? Es que, cuando el abuelo estaba internado, yo escuché todo lo que hablaban papá y mamá. Lucía tenía los ojos llenos de lágrimas. Mamá le decía a papá, cuando tu viejo se muera, la casa y la guita van a ser nuestras. Y papá le contestó, mi mamá sola no puede hacer nada, la engañamos fácil. Me quedé sin aire. Lo estaban planeando desde antes de la muerte de Ernesto. Abu, yo no quería que dijeran esas cosas tan feas, con el abuelo todavía vivo. Gracias por decírmelo, Lucía. Sos muy valiente. Quiero protegerte, abuela. Se lo prometí al abuelo antes de que se fuera. Las palabras de mi nieta me hicieron recordar la última conversación con Ernesto. Él lo había visto todo. Había descubierto la verdadera naturaleza de nuestro hijo y me había encomendado la tarea de luchar. En ese preciso instante, tomé una decisión. ¿Se acabó? Se acabaron la paciencia, las excusas y la negación. Durante demasiado tiempo, el amor de madre me había nublado el juicio. Era hora de aceptar la realidad. Mi vida me pertenecía. No había nacido para ser el cajero automático de nadie. Cuando Ernesto murió, me prometí a mí misma que saldría adelante. Durante 35 años defendí los derechos de los ancianos.
Lo que mi hijo y mi nuera estaban haciendo tenía un nombre: abuso económico. Y yo, mejor que nadie, sabía cómo combatirlo. Al día siguiente, levanté el teléfono y llamé a Beatriz, mi colega y amiga. ¿Elvira? ¿Qué pasa? Te escucho la voz rara. Le conté todo, sin omitir un solo detalle humillante. Eso es abuso económico de manual, Elvira. Es exactamente igual a los casos que atendíamos todos los días. Pero es mi hijo, Bea. La sangre no importa cuando hay abuso. Elvira, ¿te acordás de cuántos viejos salvaste? Ahora te toca salvarte a vos. Beatriz continuó, con su voz firme y decidida. ¿Te acordás del doctor Ibáñez? El abogado con el que trabajamos en casos de defensa de los derechos de la tercera edad. Vamos a llamarlo. Visité el estudio del doctor Ibáñez en secreto. Elvira, qué sorpresa. Lamento mucho lo de Ernesto. Doctor, necesito su ayuda. Es un asunto delicado. Cuando terminé de exponer la situación, el abogado me miraba con una expresión grave. Este es un caso de libro de abuso económico con fines sucesorios. Dígame, ¿cómo está el trámite de la sucesión de su marido? No empecé nada. Mis hijos dijeron que se encargarían de todo. Eso es muy peligroso. Lo primero es averiguar el estado exacto de los bienes. Cuando el doctor Ibáñez investigó los papeles, descubrió algo asombroso. Elvira, su marido, era un hombre extraordinariamente previsor. Los resultados de la investigación son sorprendentes. ¿Qué quiere decir, doctor? Para empezar, el inmueble. Hace 3 años, Ernesto puso la casa a nombre de ambos, como un bien conyugal. La porción que su hijo podría heredar es, como mucho, una cuarta parte. Me quedé boquiabierta. Ernesto siempre había sido meticuloso con los papeles, pero nunca imaginé que hubiera hecho algo así. Además, durante los últimos 5 años, su marido le estuvo haciendo donaciones en vida, de forma totalmente legal. Usó el límite exento de impuestos para transferirle dinero cada año. Un total de más de $50.000 ya están a su nombre. El seguro de vida también está íntegramente a su nombre, Elvira. Por lo tanto, no entra en la sucesión. Es suyo y de nadie más. Y el plazo fijo más importante del banco, de unos $100.000, también lo transfirió a una cuenta a su nombre el año pasado. Entonces, el abogado reveló el detalle final. La verdad es que su marido vino a consultarme hace 1 año. Estaba preocupado por la actitud de su hijo. Ibáñez me contó la conversación que tuvo con Ernesto. Doctor, vengo a hablarle de mi hijo. Últimamente no para de preguntarme por el precio de la casa, por mi jubilación. Es como si estuviera esperando que me muera, me dijo. Ernesto había visto la verdad con una claridad dolorosa. En resumen, Elvira, lo que su hijo puede heredar legalmente son apenas $10.000 en efectivo. La casa, el terreno y la mayor parte de los ahorros son de su exclusiva propiedad. No puedo creer que Ernesto hiciera todo eso. Espere, hay algo más, dijo Ibáñez, abriendo un cajón de su escritorio. Sacó un sobre cerrado. Su marido me dejó esta carta para usted. Me pidió que se la entregara si alguna vez usted se encontraba en problemas. Abrí el sobre. Dentro, la caligrafía inconfundible de Ernesto. Mi querida Elvira. Si estás leyendo esto, significa que Mateo te hizo algo terrible. Yo ya había visto su verdadera cara. Para protegerte, puse todos nuestros bienes a tu nombre. Vos defendiste los derechos de los ancianos durante 35 años. Confía en esa experiencia y úsala para luchar por vos misma. Te ama, tu Ernesto. Las lágrimas me corrían por las mejillas sin control. Hasta el final, mi marido había estado cuidándome. Lo importante ahora, Elvira, dijo el abogado con delicadeza, es que ellos todavía no saben nada de esto. Debemos usar su ignorancia para juntar pruebas de su verdadera naturaleza. ¿Cómo hacemos eso?
Ellos creen que hay una herencia de $200.000 esperándolos. Vamos a dejar que actúen bajo esa creencia y vamos a documentar todo. Decidí seguir el plan. Usaría su codicia como una trampa. Doctor, ¿cómo hago para grabar nuestras conversaciones? Use la grabadora de su celular. Como usted es parte de la conversación, es perfectamente legal. A mis casi 70 años, me puse a estudiar el funcionamiento de un smartphone como si me fuera la vida en ello. Lucía me ayudaba, divertida. Vamos, abuela, vos podés. Preparé a mi nieta y a mi amiga Beatriz para que actuaran como testigos si era necesario. El testimonio de Lucía era crucial. Lu, necesito que me ayudes con algo muy importante para la abuela. Le expliqué la situación. Ella me miró con una seriedad que no correspondía a sus 15 años. Lo que sea por vos, Abu. Y por el abuelo. Es una promesa. La recolección de pruebas comenzó explotando su exceso de confianza. Fingí ser una anciana frágil e ignorante en temas de dinero. Mateo, el papeleo de la sucesión parece tan complicado. Yo no entiendo nada. ¿Te puedo dejar todo a vos? Obvio, mamá. No te preocupes por nada, nosotros nos encargamos, respondió él, visiblemente satisfecho de que su madre fuera tan manejable. Carla, y con lo del geriátrico también me ayudan ustedes. No sé ni por dónde empezar a buscar. Déjelo en nuestras manos, suegra. Le vamos a encontrar el lugar perfecto, dijo Carla, completamente relajada. Y así, logré obtener la prueba definitiva. Una noche que se quedaron a dormir, activé la grabadora del celular y la dejé en el living. Con los $200.000, pagamos los 30.000 que debemos de las tarjetas y nos sobra para el auto nuevo y el viaje a Europa, dijo Mateo. Totalmente. A tu mamá con 300 lucas por mes le alcanza. La metemos en el geriátrico más barato que encontremos y listo. Es una vieja de otra época, tiene la cabeza quemada. Le decimos que nosotros sabemos más y se lo cree. La internamos, vendemos la casa, manejamos toda la guita y perfecto. Qué alivio que se murió tu papá, en serio, dijo Carla. Esta conversación era la prueba irrefutable. Demostraba su intención de despojarme, su desprecio por mi persona. Incluso logré grabar confesiones sobre los engaños anteriores. Tu mamá es tan boluda. Le pedí $2.000 y me los dio sin preguntar, se jactaba Carla. Y lo de los gastos de representación era mentira, obvio. Se lo cree todo. Le deben quedar por lo menos $50.000 en la cuenta. Se los vamos a sacar todos, hasta el último centavo. Mientras escuchaba la grabación, me temblaban las manos de la rabia. La conversación que grabé con mi amiga Beatriz también serviría como testimonio. Esto es un abuso planificado, Elvira, sentenció Beatriz después de escuchar los audios. Es el mismo patrón que veíamos en la oficina. Aíslan al anciano, le anulan la capacidad de decisión y le roban el patrimonio. Nunca pensé que mi propio hijo. Basta, Elvira. Sos una profesional. No te dejes llevar por las emociones. Sus palabras me dieron la fuerza que necesitaba. El doctor Ibáñez descubrió otro hecho asombroso. Creyendo que la herencia era un hecho, Mateo y Carla ya se habían endeudado hasta el cuello. Mateo había sacado un crédito personal de $20.000 para el anticipo de una camioneta 4x4, y Carla había financiado con la tarjeta un viaje a Cancún por $10.000. Están actuando como si ya tuvieran el dinero en el bolsillo. Esto también nos sirve como prueba. Dejemos que se hundan un poco más. Será más efectivo cuando les revelemos la verdad. Hice una última consulta. Doctor, ¿estoy haciendo lo correcto? Siento que estoy traicionando a mi hijo. Elvira, usted no traicionó a su hijo. Su hijo la traicionó a usted. Y está ignorando la voluntad de su padre. Además, esto también es una lección. Alguien tiene que enseñarles que engañar a la gente tiene consecuencias.
Mis dudas se disiparon por completo. Después de 3 meses de recolección de pruebas, tenía un arsenal, la transferencia de bienes perfectamente legal de Ernesto, la herencia real de Mateo reducida a solo $10.000, más de 25 grabaciones con sus amenazas e insultos, pruebas de estafas por casi $10.000, el testimonio de Lucía y de testigos externos, pruebas de su intención de declararme insana, y el registro de sus deudas por $30.000. Ernesto, mi amor, me protegiste hasta el final. Ahora me toca a mí hacer valer tu voluntad. Mi decisión era inquebrantable. Durante mucho tiempo, el amor me había cegado. Ya no había dudas. Mi hijo y mi nuera me subestimaban. Creían que una mujer de casi 70 años era incapaz de defenderse. Pero no sabían con quién se estaban metiendo. No sabían que estaban tratando con una profesional que dedicó 35 años de su vida a defender a los vulnerables. Y no sabían que el hombre al que despreciaban la había preparado para esta batalla final. Mañana, todo se acabaría. Y el día del destino llegó. La reunión formal para la lectura de la sucesión, en la escribanía de un conocido. La verdad estaba a punto de salir a la luz. Mateo y Carla, convencidos de su inminente fortuna, se habían vuelto aún más audaces. No contentos con la camioneta y el viaje, ya estaban planeando remodelar mi casa. Mamá, hoy es el gran día. Por fin el trámite de la sucesión, dijo Mateo al llegar a casa, con el rostro iluminado por la codicia. Sí, por fin empieza lo bueno, agregó Carla, radiante. Bien, procederé a detallar los bienes de la herencia, comenzó el escribano. Con respecto a los bienes a nombre del señor Rojas, debo informarles que la mayoría ya figuraban como bienes conyugales o fueron transferidos en vida a nombre de su esposa. ¿Cómo que transferidos?, preguntó Carla, confundida. El único bien que usted, señor Mateo Rojas, hereda, es una cuenta de ahorros con un saldo de $10.000. $10.000. Gritó Mateo. ¿Qué carajo es esto? No eran 200.000. En ese momento, me puse de pie. Su padre lo preparó todo antes de irse, dije, con una calma que no sabía que poseía. Y, por cierto, grabé cada una de sus conversaciones. Saqué mi celular y reproduje el audio. Qué alivio que se murió tu papá, en serio. Con los $200.000, pagamos los 30.000 que debemos y nos sobra. A tu mamá con 300 lucas por mes y alcanza y sobra. Con cada palabra, los rostros de Mateo y Carla pasaban del blanco al verde. El doctor Ibáñez asestó el siguiente golpe. Además, iniciaremos una demanda por la devolución de los casi $10.000 que obtuvieron mediante engaños. ¿Engaños? ¿De qué habla?, balbuceó Carla. Los $2.000 para gastos de representación, los 1.500 del arreglo del auto y los 300 mensuales del instituto de su hija. En sus propias conversaciones admiten que todo era mentira, que el dinero fue para el casino y para gastos personales. Mateo se levantó de la silla y se me vino encima. Engañarnos así es de cobardes, vieja de mierda. Los que engañaron fueron ustedes, repliqué, mirándolo a los ojos sin pestañear. Por favor, mamá, un poco de piedad, suplicó Carla, desesperada. Sentí lo mismo que sintieron tantos ancianos a los que asesoré en mi trabajo. Sentí lo que es que tu propia familia te trate como un estorbo. Ahora siéntanlo ustedes. Mateo, ¿te acordás lo que dijiste frente al ataúd de tu padre? La herencia es nuestra. Con el cuerpo todavía caliente. El rostro de Mateo era una máscara de pavor. Y vos, Carla, dijiste riéndote que tu suegro se había tomado demasiado tiempo para morirse. Se quedaron mudos. El doctor Ibáñez dio el golpe de gracia. Cabe aclarar que estas declaraciones podrían ser consideradas causales de indignidad para suceder. Lo que significa que podrían perder incluso esos $10.000. Y las deudas por la camioneta y el viaje, esos $30.000, siguen ahí. Tienen cómo pagarlas.
La ruina de mi hijo y su esposa quedó sellada en ese instante. El anticipo de la 4X4 era irrecuperable. Los gastos de cancelación del viaje eran enormes. Sumado a la deuda que tenían conmigo, acumulaban una deuda de casi $50.000. Mamá, por favor, hace algo. Lloriqueó Mateo. ¿Ahora me llamás mamá? Me llamaron cajero automático, estorbo. Durante 35 años vi a familias como ustedes. Pero nunca imaginé que la mía sería una de ellas. Pero, mamá. No soy tu mamá. Soy el estorbo que querías encerrar en un geriátrico. ¿Por qué un estorbo tendría que ayudarte? Queda prohibido cualquier tipo de contacto conmigo. Si se acercan, iniciaremos acciones legales. La caída de Mateo y Carla fue estrepitosa. Mateo empezó a cometer error tras error en el trabajo y terminaron echándolo. Carla buscó trabajos de media jornada, pero era imposible pagar la deuda. Un año después, se declararon en bancarrota. Se mudaron a la casa de los padres de Carla, pero ellos mismos los repudiaron, como no cuidaron a tu suegra. La relación se desintegró. Finalmente, terminaron viviendo en un monoambiente de mala muerte en el conurbano. Una única vez, Mateo me llamó. Vieja, me equivoqué. Déjame empezar de nuevo. Pedile perdón a tu padre. A mí, pedime perdón cuando él te haya perdonado. Vos, Mateo, viste mejor que nadie lo que yo aprendí en mi trabajo. ¿Y me hiciste lo mismo a mí? Lo que ustedes hicieron es un delito. Se llama abuso económico. Es increíble que se lo hicieran a la persona que dedicó su vida a combatir precisamente eso. Colgué y miré la foto de Ernesto. Ernesto, tus exalumnos se convirtieron en personas de bien. Qué lástima lo de nuestro hijo, no. Medio año después, para honrar la memoria de mi marido, empecé a trabajar como voluntaria en una organización de defensa de los derechos de la tercera edad. Doné una parte de la herencia para crear una fundación a nombre de Ernesto. Lucía viene a verme los fines de semana. Cocinamos juntas, la ayudo con la tarea. Después del divorcio de sus padres, pasa cada vez más tiempo conmigo. Abuela, quiero ser una persona fuerte como vos, me dijo un día. Ya sos fuerte, mi amor. Pero lo más importante es valorar a las personas. Tu papá y tu mamá se olvidaron de eso. Yo no me voy a olvidar nunca. El abuelo y vos me lo enseñaron. La primavera siguiente, mientras miraba el cerezo que Ernesto había plantado en el jardín, en plena floración, recibí la visita de Beatriz. Qué hermoso está este año, Elvira. ¿Y el voluntariado, cómo va? Bien. Creo que Ernesto estaría contento. Nunca pensé que lo que aprendí en 35 años de trabajo me serviría para defenderme a mí misma. En mis manos, sostenía una de las cartas de amor de Ernesto y las cartas de agradecimiento de la gente a la que ayudé. Ernesto, fuiste mi marido hasta el último segundo. Ahora, con lo que me dejaste, me toca a mí proteger a otros. Hace poco, me enteré de que Mateo y Carla finalmente se divorciaron. Él, sin casa a la que volver, vive en la calle. Carla volvió con sus padres, pero perdió su confianza para siempre. Lucía, por decisión judicial, vive conmigo. Abu, no puedo perdonar a papá y a mamá, me dijo una noche. La bronca es un veneno, Lu. Mejor miremos para adelante. El abuelo querría eso. Pero lo que hicieron fue horrible. Sí. Pero solo están recibiendo las consecuencias de sus propias decisiones. Mi nueva vida es más plena de lo que imaginé. Preparamos el desayuno con Lucía, por la mañana hago mi trabajo voluntario, por la tarde la ayudo con el colegio. Al atardecer, salimos a caminar. Y por la noche, le cuento mi día a la foto de Ernesto. Querido, hoy fue otro día tranquilo. Lucía cada vez entiende más de historia. Salió a vos. No es necesario perdonarlo todo solo por ser familia. Si no hay amor verdadero,
los lazos de sangre no significan nada. Incluso a los casi 70 años, una puede defender su propia vida. Si alguien está en una situación parecida, no se rinda. Su vida es suya hasta el final. Lo más importante es saber quién te quiere de verdad. Yo tengo a Lucía y el camino que me dejó el amor de Ernesto. Con eso, me alcanza y me